Dentro del mundo de los coleccionistas de tango, hay quienes se dedican a buscar discos de un artista específico, de una época específica, de algún formato específico quizás, y también aquellos que llamamos completistas, ¿no? Aquellos que buscan tenerlo todo. Yo creo que todos tenemos un poquito de cada cosa cuando buscamos discos y nos gusta tener aquello que amamos especialmente, aquello que nos da curiosidad y rarezas o cosas que quizás nos llaman la atención por distintas cuestiones. Ahora, en este video de hoy vamos a tratar de hacer un aporte y poniendo el eje y la lupa, y sobre todo el oído, en un disco que no puede faltar en ninguna discoteca de tango de calidad. Podemos tener muchos discos, pero algunos no pueden faltar. Por ejemplo, este que vamos a compartir hoy. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy nuevamente con un video que hace foco en uno de los discos que no puede faltar en ninguna discoteca tanguera. En esta serie de videos no nos metemos tanto con los estilos orquestales, sino en colaborar para que todos ustedes puedan armar una discoteca que tenga sentido, ¿sí? Con discos específicos, con playlists bien organizados, curados, para que poco a poco puedan ir armando una discoteca representativa de la historia del tango, con todo aquello que es troncal, que es importante, pero también con muchas cosas que son importantes por otras razones, aunque quizás no hayan tenido el éxito comercial o la difusión que se merecían. Hoy nos vamos a meter con uno de los 3 discos que grabaron Los Astros del Tango. Los Astros del Tango fue una formación que armó el violinista y arreglador Argentino Galván hacia finales de los años 50. Argentino Galván fue una figura central en la historia del tango, especialmente importante a la hora de entender el desarrollo musical del género a través de los años. Lo entendemos como uno de los arregladores pioneros, una de las figuras principales que arreglando para la orquesta de Miguel Caló en los años 30, para Aníbal Troilo en los 40, en los 50, para otras orquestas como Pugliese también en los años 40, y al frente de distintos conjuntos que lideró, hizo un aporte tan importante como perdurable, ¿sí? Argentino Galván es considerado junto a Héctor María Artola como esas figuras pioneras que, como alguna vez dijo el gran investigador erudito del tango y del lunfardo José Govelo, Artola y Galván llevaron el tango a los atriles. Este conjunto que vamos a escuchar hoy fue organizado, arreglado y dirigido por Galván, aunque él no tocaba dentro del conjunto. Realizaron una, una serie de 3 discos, ¿sí? Hacia finales de los 50, 57, 58, 59, que son realmente un pedacito de historia del tango. Hoy vamos a poner el foco en uno de ellos. Entiendo que es el primero de los discos. Se trata de Los Astros del Tango, interpretan a Enrique Delfino y Anselmo Aieta. Los 3 discos que sacaron Los Astros del Tango están dedicados íntegramente a la música de 2 compositores. Lado A, dedicado a un compositor, lado B, a otro. En este caso, lado A, Enrique Delfino, lado B, Anselmo Aieta. Y en los otros discos, hay uno está dedicado a Arolas y Bardi, y el otro a Cobian y De Caro. Son 3 obras maestras. Estamos hablando de un nivel de refinamiento en la escritura realmente llamativo, muy atractivo. Estamos hablando de una aproximación camarística, ¿sí? Al lenguaje tanguero. No se trata bajo ninguna circunstancia un tango bailable, de rompe y raja. Es tango instrumental, digamos, de alta alcurnia. Está pensado, está armado desde una lógica concertante. Y en este conjunto, además, se encontraron algunos de los solistas más importantes de su época, porque aquí podemos escuchar a Jaime Gossis en el piano, ¿sí? Quizás algunos lo tengan presente de aquel primer quinteto de Astor Piazzolla. Podemos escuchar a Enrique Mario Franchini y Elvino Bardaro en violines, juntos, un milagro, tocando juntos aquí en Los Astros. Podemos escuchar a Rafael del Baño, contrabajista de muchas orquestas, pero muchos lo deben tener presente como bajista de Aníbal Troilo.
Está Julio Ahumada, uno de los máximos bandoneones de la historia, ¿sí? Está Mario Lali. Aquí, miren, cada uno de estos temas, perdón, me olvidé también de Enrique Burguet en cello. Cada uno de estos temas que están anunciados en la tapa es una pequeña obra de arte. De los 3 discos, para mí este es el mejor. Bueno, no sé si decir el mejor está bien. Es el que más me gusta, en realidad, ¿no? Y me parece que dentro de lo que es una discoteca de tango, que normalmente y con toda naturalidad está mayormente integrada por orquestas bailables, todos tenemos discos de Troilo, de Pugliese, de Di Sarli, de D'Arienzo, ¿sí? De Gobi y de los cantores que nos gustan. Este disco me parece que es una perla que no puede faltar. No es para ir a bailar, no es para ponerse a cantar, porque es todo tango instrumental, pero sí es una música para dejarse atravesar, conmoverse, para estimularse desde lo tímbrico, desde esos arreglos que nos hablan también intelectualmente, y sobre todo porque nos muestra una faceta también distinta, ¿sí? El tango desde una perspectiva un poco distinta y con un montón de posibilidades que quizás no podemos descubrir en otro tipo de conjuntos. Es un disco que yo lo recomiendo. Les voy a dejar el link completo del disco abajo de este video para que vayan a escucharlo. Pero ahora me parece que en este video bien vale la pena escuchar un tema. Vamos a escuchar la versión de Milonguita de Delfino, donde pasa de todo esto que yo estoy contando, este contrapunto realmente muy cuidado. Todo está muy cuidado en su escritura, en su interpretación. Pero presten atención en la repetición del estribillo, que hay un diálogo entre violines. Está el gran Elvino Bardaro tocando la melodía original del tema y Enrique Mario Franchini tocando con una respuesta en contrapunto. En lo que para mí es realmente un pedacito de historia del tango, ese momento, ese diálogo entre Bardaro y entre Franchini que podemos escuchar en este tema Milonguita. Ojalá les haya gustado el video, quédense a escuchar este tema completo y nos vamos a reencontrar en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Seguimos armando la discoteca paso a paso. Hasta el próximo video.